Los materiales cerámicos son materiales totalmente inorgánicos formados por elementos metálicos y no metálicos. Son de los materiales más antiguos de la humanidad, ya que de ellos se construyeron los primeros utensilios y vasijas. Los cerámicos tienen enlaces iónicos y covalentes. Generalmente son muy buenos aislantes de electricidad y de calor. Son quebradizos y pueden ser cristalinos o amorfos. Además pueden ser transparentes. También suelen tener puntos de fusión altos, por lo mismo de su tipo de enlace. Se clasifican en cerámicos, vidrios y vitrocerámicos. Los cerámicos tienen todas las características antes descritas y los vidrios tienen la particularidad de no ser cristalinos, es decir, son totalmente amorfos, y estos tienen un proceso de fabricación similar a los de los cerámicos. Primero sacan un material viscoso y luego lo templan, algo muy similar a lo del acero, pero de diferente manera para obtener distintas propiedades. Los vitrocerámicos son materiales cristalinos derivados del vidrio amorfo. No son totalmente cristalinos, pero sí al menos en un 70%, así que son una combinación de ambos tipos. Los materiales cerámicos se hacen con polvos cerámicos y un proceso de prensado, fundición o escurrimiento, además de un proceso de quemado. Y para el vidrio se usa prensado, soplado y obviamente su proceso de templado. Ejemplos de cerámicos hay muchos, como por ejemplo las bujías, o de lo que están hechos los paneles de combustible de los cohetes, los aislantes cerámicos, los vidrios en todas las construcciones que conocemos y los contenedores químicos. En México hay muchas fábricas de materiales cerámicos como Vidralumex y Vitro. Ahora toca la explicación de los polímeros. Los polímeros son macromoléculas compuestas por una o varias unidades químicas, conocidas como monómeros, que se repiten a lo largo de toda la cadena. Imagínate, por ejemplo, un collar de perlas, cada una de las perlas sería un monómero, mientras que el collar entero es lo que se conoce como polímero. El uso sería desde un simple vaso de plástico hasta un smartphone o vehículo deportivo, ya que contienen varias piezas que utilizan polímeros, con inyección de plástico, claro. Los polímeros se encuentran presentes en nuestro día a día y sería difícil imaginar la vida de los procesos industriales sin ellos. Los polímeros pueden clasificarse en dos grandes grupos dependiendo del número de unidades repetitivas del que están conformados, en homopolímeros y heteropolímeros. Homopolímero es un polímero hecho por un solo tipo de monómero. Los homopolímeros isómeros del tipo vinilo pueden diferenciarse en las orientaciones relativas, cabeza a cabeza y cola a cola, o mezclar al alzar de las dos, de los eventos consecutivos, unidad monomérica. El heteropolímero es un polímero hecho de dos o más monómeros. Caucho de estireno. Bueno, un ejemplo sería el caucho de estireno y butadieno, que es 75% de butadieno en peso. Se usa principalmente en cubiertos de automóviles livianos, puro o mezclado con goma natural. También están otros tipos de clasificaciones, que son los tipos naturales, sintéticos y semisintéticos. Los polímeros naturales son aquellos que se encuentran disponibles en la naturaleza, es decir, provienen de los seres vivos, por ejemplo con la seda, el caucho, el algodón, la madera, celulosa y la quintina. Los polímeros sintéticos son los que se obtienen por síntesis, ya sea en una industria o en laboratorio. No presentan análogos naturales. Tal es el caso, por ejemplo, del polietileno, teflón y nylon, entre muchos otros. La mayor parte de los polímeros que usamos en nuestra vida diaria son materiales sintéticos con propiedades y aplicaciones variadas. Los polímeros sintéticos son resultados de la modificación de un monómero natural, que es el caso de la nitrocelulosa y el caucho vulcanizado. Aquí hay otros tipos de ejemplos, que es el origen puede ser natural, sintético, semisintético, orgánico o híbrido. La estructura puede ser cristalina o amorfa. El uso puede ser de fibras, adhesivos, recubrimientos o rellenos. El comportamiento fabricador puede ser de termoplásticos, termoestables y elastómeros. La composición química puede ser orgánicos, vinílicos o orgánica no vinílicos. La síntesis puede ser por adición o condensación. El tipo de monómero puede ser homopolímero y heteropolímero, como antes dicho. La morfología puede ser lineal o ramificada. Los compuestos orgánicos o moléculas orgánicas son aquellos que producen los seres vivos, es decir, compuestos de origen biológico, los cuales se caracterizan por carbono como elemento principal. La clasificación, su clasificación es compuestos orgánicos naturales son aquellos procedentes de los seres vivos o restos, por ejemplo, la clorofila y los aminoácidos. Compuestos orgánicos artificiales.
son aquellos que pueden ser sintetizados artificialmente en un laboratorio químico, por ejemplo, los plásticos y fibras sintéticas. Sus propiedades las propiedades de estos compuestos, llamamos las propiedades de los compuestos orgánicos a aquellos atributos propios de su naturaleza que caracterizan su propio comportamiento. Entre las más importantes podemos mencionar las siguientes. Son combustibles, tienen solubilidad, presentan isomería, pueden presentar aromaticidad y puntos de ebullición y fusión. El compuesto orgánico o molecular orgánica es un compuesto químico que contiene carbono, formando enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. 5 ejemplos de compuestos orgánicos en la industria es el azúcar, petróleo, proteínas, leche y aceite. Y de 2 empresas en México que los fabriquen es Bumble Life y Someone Somewhere. Los materiales compuestos son aquellas combinaciones de 2 o más elementos naturales o artificiales que permiten conseguir unas propiedades que no se pueden obtener con los materiales originales. Se fabrican para obtener mayor rigidez, resistencia, menor peso, mayor rendimiento a la alta temperatura, más resistencia a la corrosión, mayor dureza o mejor conductividad. Y estos materiales se clasifican en materiales compuestos reforzados por partículas. Estos compuestos por partículas de un material duro y frágil, dispersos uniformemente, rodeados por matrices más blandas y dúctiles. Materiales compuestos endurecidos por dispersión, que el tamaño de las partículas es muy pequeño. A temperaturas normales esos compuestos no resultan más resistentes que las aleaciones, pero su resistencia disminuye con el aumento de la temperatura. Materiales compuestos reforzados por fibras son compositores más importantes desde el punto de vista tecnológico. Su objetivo es conseguir materiales con una elevada resistencia a la fatiga y rigidez a bajas y altas temperaturas. Simultáneamente se buscan una baja densidad. Materiales compuestos estructurales están formados tanto por materiales compuestos como por materiales homogéneos. Sus propiedades no dependen de los materiales constituyentes, sino de la geometría del diseño de los elementos estructurales. Y algunos de los ejemplos de materiales compuestos son el compuesto de aluminio, que están pegados al núcleo de polietileno, material con buenas cualidades térmicas, acústicas e ínfugas, muy usado en la estructura de construcción, interiorismo o mobiliario, plástico reforzado con vidrio o fibra de vidrio. Estas se usan en la industria náutica para confeccionar el casco de algunas embarcaciones en la aeronáutica y en la industria automovilística. El CERMET es una unión cerámica y metal diseñada para soportar altas temperaturas y a la vez gozar de la maleabilidad de los materiales. El contrachapado, también llamado como multilaminado, es muy útil para el sector de la construcción. Y estos materiales compuestos se utilizan en la industria aeroespacial, automovilística, construcción naval y entre otros. Principal por la relación entre la alta rigidez y la relativa ligereza que presentan. Y algunas de las empresas que los manejan aquí en México sería Bombardier, que tienen un área específica para materiales compuestos, como son las fibras de carbono y las fibras de vidrio para algunas partes de los jets que fabrican. Y Polypex, que se encarga de la distribución de fibras de vidrio, principalmente materiales que sean de fibras de vidrio, tubos o de ese estilo.